Sociedades secretas. Introducción. Helvecio, abuelo del famoso filósofo que llevaba el mismo nombre, fue un alquimista que trabajó incansablemente para descubrir el misterio de la piedra filosofal, el catalizador legendario que transformaría incluso los metales básicos en oro. Un día de 1666, mientras trabajaba en su taller de La Haya, un desconocido vestido de negro total apareció en su puerta y le reveló para su sorpresa la esquiva piedra filosofal. El extraño metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña caja que contenía 3 piezas de metal color azufre. Luego dijo que podría producir hasta 20 toneladas de oro con solo esas 3 piezas de metal. Helvecio examinó las piezas de metal y rascó una parte de ellas con la uña de su pulgar. Luego invitó al misterioso visitante a realizar la transmutación. El desconocido respondió que no se le permitía hacerlo. Su único propósito era animar a Helvecio a continuar sus experimentos, simplemente mostrándole que la piedra filosofal realmente existía. Pero Helvecio le dijo al hombre que si no podía hacer lo que había dicho, debía abandonar el laboratorio inmediatamente. Por lo tanto, el extraño decidió demostrarle al escéptico de Helvecio que lo que había dicho era cierto. Tomó una mota del metal de color azufre, la envolvió en una bola de cera y la arrojó sobre el plomo fundido. Para completo asombro de Helvecio, el extraño transmutó varias onzas de plomo en oro. Luego permitió que el alquimista lo intentara por sí mismo, y Helvecio también convirtió 6 onzas de plomo en oro puro. A Helvecio le resultaba imposible mantener en secreto algo de inmenso valor. Pronto la noticia se extendió por toda Asia, y Helvecio demostró el poder de la piedra filosofal en presencia de otros científicos y de la familia real, hasta agotar la provisión de granos de metal que le había dejado el misterioso visitante. Helvecio, a pesar de sus muchos esfuerzos, no pudo encontrar al hombre en todo el norte de Holanda, y ni siquiera sabía su nombre. No importa cuánto haya orado, el extraño nunca volvió a visitar a Helvecio de nuevo. A lo largo de los siglos, a lo largo de la historia del hombre y de diferentes lugares, han aparecido individuos misteriosos como el que acabamos de describir, en posesión de conocimientos y tecnologías que los humanos pensábamos que eran imposibles, no solo de obtener, sino incluso de imaginar. Durante la Edad Media y el Renacimiento, muchos eruditos afirmaron haber recibido visitas nocturnas de misteriosos miembros de sociedades secretas que poseían conocimientos como la transmutación de metales, los medios para prolongar la vida, la capacidad de ver y oír lo que sucedía en lugares lejanos y la capacidad de viajar en el tiempo. En 1876, Benjamin Disraeli, el primer ministro británico, advirtió que el gobierno de entonces tenía que lidiar no solo con otros gobiernos, emperadores, reyes y ministros, sino también con sociedades secretas sin escrúpulos, capaces de desbaratar cualquier plan gubernamental. ¿Pero qué son entonces? Estas sociedades secretas que a lo largo de los siglos pudieron impactar e influir en el mundo de la superficie. A lo largo de este documental, revisaremos algunas de las sociedades secretas más importantes y les compartiremos todo el conocimiento posible sobre la identidad de sus miembros, su propósito y sus acciones. Los antiguos. En casi todas las culturas existen leyendas que hablan de personas que habitaron la Tierra hace millones de años. Los antiguos. Los antiguos, que originalmente pudieron haber sido de origen extraterrestre, eran una especie inmensamente inteligente y científicamente muy avanzada, que finalmente optó por vivir en la oscuridad del resto de la raza humana, escondiéndose bajo la superficie del suelo y los mares. Los antiguos suelen vivir lejos de nuestra vista, de la superficie, pero de vez en cuando, a lo largo de la historia, han salido del armario para visitar a algunas de las personas más inteligentes de la Tierra, bajo la apariencia de alquimistas o científicos misteriosos que ofrecen críticas constructivas y, en casos, brindan valiosos consejos en las ciencias. Los que han sido visitados por los antiguos decidieron juntarse y crear una antigua sociedad secreta. Es posible que decidieran permanecer en la oscuridad hasta que el resto del mundo estuviera tan iluminado como para manejar sabiamente tan alto nivel de conocimiento técnico y científico. De vez en cuando, la sociedad secreta da a conocer al mundo exterior alguno de sus descubrimientos.
Esto se hace a través del contacto con algunos científicos externos, cuyo trabajo y actitud se han considerado particularmente valiosos. Por otro lado, algunos miembros de la sociedad secreta sienten poca responsabilidad hacia los humanos. Puede ser que algunos de ellos solo estén esperando el momento en que conviertan a la humanidad en su esclava. En la década de 1840, la leyenda de Agartha ya estaba muy extendida entre los pueblos nórdicos. Según esta antigua tradición, un superhombre, el llamado Amo del Mundo, controlaba a muchos de los reyes y gobernantes, ejerciendo sus poderes ocultos sobre ellos. El maestro, junto con esta raza superior, lanzaría una invasión a la Tierra y sometería a los humanos a su voluntad. El año 1897 puede haber parecido el momento ideal para mostrar a los forasteros cuán avanzado el conocimiento de los miembros de la antigua sociedad secreta realmente era. El mundo ya ha sido testigo de numerosos logros científicos y tecnológicos, como los primeros automóviles Ford, el kinetoscopio de Thomas Edison, los rayos X, la radio, etc. Sin embargo, aún no había vehículos aéreos bien desarrollados, y un buen número de científicos brillantes declararon que era imposible construir una máquina voladora. Por otro lado, el futuro del transporte en globo aerostático parecía prometedor, y con las demás innovaciones tecnológicas, la gente generalmente no se quejaba de la falta de máquinas voladoras. Sin embargo, en marzo de 1897, una extraña aeronave, a menudo descrita como un barco de vapor en forma de cono, fue visto volando por Estados Unidos y luego alrededor del mundo. Ferdinand von Zeppelin no construyó su famoso dirigible rígido hasta 1898. Es posible que algunos misteriosos inventores se adelantaran al conde von Zeppelin con un vehículo mucho más impresionante, un precursor del avión de pasajeros moderno, o fue un ejemplo más de la antigua sociedad secreta mostrando su superioridad. Los vuelos del enigmático dirigible continuaron hasta agosto de 1897, cuando la nave fue vista frente a la costa de Noruega y sobre Vancouver, British Columbia, en el mismo día. Después de una ausencia de 12 años, el dirigible reapareció sobre Inglaterra en 1909. A los pocos días fue visto sobre Nueva Zelanda, Arkansas, Massachusetts, Rhode Island, West Virginia y Tennessee. El último avistamiento parece haber ocurrido sobre Memphis, el 20 de enero de 1910. En 1871, el ocultista Edward Bulwer Lytton escribió The Coming Race, una novela sobre un pequeño grupo de alemanes que descubrieron la raza de superhombres viviendo dentro de la Tierra, que poseían una fuerza real, una forma de energía tan poderosa que los seres más antiguos habían prohibido su uso como un arma potencial. El Vril derivaba del Sol Negro, una gran esfera de materia oscura que proporcionaba luz y energía a los habitantes del interior. En 1919, Karl Haschhofer fundó en Berlín la Sociedad de los Hermanos de la Luz, pero pronto cambió su nombre por el de la Sociedad Vril. A medida que esta sociedad crecía en importancia, Haschhofer fusionó tres grandes sociedades ocultistas en una: los Caballeros de la Piedra Negra, los Caballeros Negros de la Sociedad Thule y el Sol Negro, y eligieron la suástica como su símbolo. La Sociedad Vril y las sociedades relacionadas querían desesperadamente mostrar que eran dignas de los superhombres que vivían bajo la superficie del planeta y deseaban poder controlar la fuerza increíblemente poderosa de los Vril. Los Vril, en general, creían que quien aprendiera a controlar el Vril se convertiría en amo del mundo entero. Algunos de los miembros de la logia incluían a Adolf Hitler, Heinrich Himmler, Hermann Göring, el médico personal de Hitler, el Dr. Theodor Morell, al igual que otros nazis importantes. Estaban obsesionados con hacer del pueblo alemán una raza superior, para que los miembros de la antigua sociedad secreta que habitaban el interior de la Tierra los vieran superiores a todos los demás cuando emergieran para evaluar los distintos pueblos de las naciones de la Tierra. Los estudiosos de la sociedad Vril también insisten que los extraterrestres colaboraron con científicos nazis para crear los primeros modelos de platillos voladores. Según algunos investigadores, a finales de los años 20, una raza de tutores extraterrestres comenzó a colaborar en secreto con científicos alemanes de la empresa real. Trabajando en bases subterráneas en estrecho contacto con inteligencia extraterrestre, los nazis dominaron los vuelos espaciales antigravedad,
y crearon estaciones espaciales, experimentaron con los viajes en el tiempo y desarrollaron su propia nave espacial de velocidad hipersónica. En abril de 1942, los nazis enviaron una expedición formada por algunos de sus mejores científicos para buscar un punto a través del cual entrarían en contacto con los habitantes del interior. Aunque la expedición partió en un momento en el que el Tercer Reich hacía su mayor esfuerzo contra los aliados, se decía que el Führer estaba convencido de que la Tierra era cóncava y que dentro del planeta vivía una raza dominante. En su opinión, el descubrimiento de un mundo interior no solo proporcionará a Alemania una ventaja militar, sino que también ayudaría a convencer a los maestros que el pueblo alemán realmente merece mezclar su sangre con la de ellos, creando una raza superior híbrida para ocupar el mundo de la superficie, un nuevo orden mundial innegable. La Hermandad Babilónica. Cuando las aguas retrocedieron tras el cataclismo de Venus, los supervivientes descendieron de las montañas y ascendieron desde el interior de la Tierra. Se establecieron en las llanuras y bajos barrios y comenzaron a reconstruir. Fue entonces que Sumer, Egipto y la civilización del Valle del Este adquirieron repentinamente una gran tecnología y conocimientos científicos. La sociedad sumeria en particular alcanzó la cima de su desarrollo gracias a una repentina infusión de conocimientos por parte de una raza extraterrestre originaria de Marte, que luego expandió su influencia sobre las montañas del Cáucaso, en el cercano Oriente hasta Egipto y el Valle del Este, en donde, como acabamos de ver, surgieron sociedades muy avanzadas. Todos los miembros de estas sociedades habían sido creados mediante técnicas de manipulación genética llevadas a cabo por los Anunnaki, una raza extraterrestre muy avanzada. El centro neurálgico de sus operaciones en la Tierra era Babilonia, en el sur de la región de Sumer, a lo largo del río Éufrates. Una mirada más cercana a la historia parece fechar la fundación de Babilonia mucho antes de lo que se creía. Fue aquí donde se formaron las escuelas de misterios y sociedades secretas que atravesarían el mundo en los siguientes milenios. Las sociedades que controlan el mundo hoy son descendientes modernos de la antigua hermandad babilónica. Fue en Babilonia donde se establecieron las creencias básicas de las religiones del mundo para controlar y gobernar a las personas. Según textos y leyendas antiguas, el fundador de Babilonia fue Nimrod, quien reinó con su esposa, la reina Semiramis. Nimrod fue descrito como un poderoso tirano del linaje de los gigantes. Los árabes creían que después del gran diluvio, fue Nimrod quien construyó la increíble estructura de Baalbek en el Líbano, con sus 3 piedras de 800 toneladas cada una. Según el Génesis, el primer reino central de Nimrod fue Babilonia. Más tarde, Nimrod se expandió aún más para construir más ciudades y expandir su poder. Esto pasó precisamente a través de una manipulación genética, en la que el genoma humano fue manipulado e hibridado con algunos elementos de genes reptilianos, el linaje del que descienden los titanes. La hermandad babilónica y sus líneas de sangre reptilianas se expandió por todo el Medio y Cercano Oriente, especialmente en Egipto, y eventualmente en Europa y América. Los sacrificios humanos eran fundamentales para la religión de Babilonia, porque los reptiles requerían estos rituales. De hecho, parecían depender de la sangre. De hecho, el término caníbal deriva de la palabra que el sacerdote de la época pronunciaba cada vez que se hacía una ofrenda sacrificial, Canaan Baal. Nimrod y Semiramis siguen siendo las deidades clave de la hermandad secreta hasta el día de hoy, incluso bajo diferentes nombres y símbolos. Nimrod fue simbolizado como un pez y la reina Semiramis como una paloma. El pez y la paloma son 2 símbolos que todavía se usan ampliamente en rituales religiosos y ceremonias nacionales, aunque la mayoría de los involucrados no tienen idea de su verdadero significado. Una paloma no solo es símbolo de paz, sino también de muerte y destrucción. La paloma también es el símbolo del partido norirlandés, Sinn Féin, bajo el cual opera desde hace años el IRA, que muchos consideran un grupo terrorista. Los mitos y el simbolismo babilónicos proporcionaron la base de todas las religiones principales, especialmente el cristianismo. La Iglesia romana fue creación de la hermandad babilónica, y el Papa todavía usa una mitra, el tocado del Papa, en forma de cabeza de pez, solo para rendir homenaje a Nimrod, así como su anillo de pescador. El sumo sacerdote babilónico
El que instruía a los nuevos reclutas era conocido como Pedro, que significa gran intérprete. La religión babilónica, como todas las demás que la seguirían, constaba de 2 niveles. Las masas fueron manipuladas con falsos mitos y falsas creencias, mientras que a los elegidos iniciados se les dio el conocimiento y se les condenó a muerte si alguna vez lo revelaban. De esta manera, la gran mayoría de la población perdió la verdad sobre la vida, el alma y el espíritu, el potencial humano y la historia de los reptiles, y solo unos pocos la conservaron. El Tribunal de la Inquisición fue, por ejemplo, un maravilloso instrumento creado precisamente para condenar a cualquiera que intentara desentrañar las verdades custodiadas por la Hermandad. Hablar de cuestiones esotéricas era firmar el propio certificado de defunción. Cada vez que el cristianismo u otras religiones tomaron el control de un país o región, eliminaban o destruían textos y documentos antiguos. Aún hoy, hay cristianos que condenan prácticas esotéricas, como el satanismo, cuando ese mismo conocimiento es el origen de su religión. Y hasta el día de hoy, los miembros de la Hermandad de Babilonia se involucran en rituales satánicos, sacrificios de niños, beber sangre y otras abominaciones que dejarían a cualquiera boquiabierto. Entre ellos se encuentran algunos de los nombres más importantes de la sociedad moderna: realeza, políticos, empresarios, banqueros y estrellas de cine. Personas como Henry Kissinger, George Bush, la familia real británica y muchos otros hombres y mujeres prominentes. También fue en nombre del cristianismo que la mayor parte de la información sobre la verdadera historia de la humanidad fue destruida, junto con el conocimiento sobre la influencia de algunas razas extraterrestres en asuntos humanos, ya sean positivos o negativos. Esto les permitió escribir una historia alternativa, no permitiendo a la humanidad descubrir sus verdaderos orígenes. Controlar la historia es de vital importancia, porque si manipulas la forma en que las personas ven su pasado, afectarás en gran forma el cómo interpretan su presente. La Hermandad de la Serpiente. La serpiente, un animal venerado desde la primera sociedad humana, es el logotipo de un grupo que se había vuelto muy influyente en los entornos en los que operaba. Ese grupo se dedicaba a difundir el conocimiento espiritual y alcanzar la libertad espiritual. Esta Hermandad de la Serpiente, según escritos egipcios, busca liberar a la humanidad de la esclavitud espiritual a la que estaba condenada. El príncipe Ea, el llamado dios rebelde, según algún texto mesopotámico, es el fundador de la Hermandad de la Serpiente. Antiguas tablillas mesopotámicas informan que Ea y su padre Anu poseían un profundo conocimiento ético y espiritual. Este fue el mismo conocimiento que fue registrado más tarde en la historia bíblica de Adán y Eva. En la representación mesopotámica hay un árbol del que cuelgan 2 frutos. A la derecha del árbol está la luna creciente, símbolo de Ea. A la izquierda está el planeta, símbolo de Anu. Esta conexión también es confirmada por otros textos mesopotámicos que describen el palacio de Anu en los cielos, custodiados por un dios del árbol de la verdad y el dios del árbol de la vida. Según el texto, Ea enseñó su conocimiento espiritual a un ser humano en la tierra, para que luego pudiera correr la voz. Por lo tanto, Ea trató de enseñar al hombre primitivo, Adán, el camino de la libertad espiritual. Es posible que la hermandad adoptara la serpiente como logotipo porque se dice que la primera casa de Ea en la tierra se construyó en un pantano infestado de serpientes. A pesar de sus buenas intenciones, el legendario Ea y su primera hermandad no lograron liberar a la raza humana como les hubiera gustado. La antigua Mesopotamia, los textos egipcios y bíblicos informaron que la serpiente fue rápidamente derrotada por otras sociedades y hermandades con intereses malvados. La Biblia nos informa que la serpiente en el jardín del Edén fue derrotada antes de que pudiera completar su misión y darles a Adán y Eva el fruto del segundo árbol. Ea, también simbolizado como una serpiente, fue desterrado a la tierra y ampliamente desacreditado por sus oponentes, para garantizar que nunca más pudiera tener discípulos. El título de Ea fue cambiado de príncipe de la tierra a príncipe de las tinieblas. Le dieron otros epítetos horribles como Satán, el diablo, encarnación del mal, monarca del infierno, señor de los parásitos, príncipe de mentirosos y otros más. Fue retratado como el enemigo mortal del benevolente Ser Supremo, Dios, y como el guardián del infierno.
Se empezó a decir que sus únicas intenciones eran esclavizar espiritualmente a todos y que todo lo malo en la tierra era causado por él. Él y sus seguidores debían ser vistos por los humanos con el mayor disgusto. Cabe señalar que los antiguos sumerios no describieron a Ea exactamente como un santo. En textos mesopotámicos, se le describe con evidentes defectos de carácter, junto con un poco de genio y rebeldía. La historia indica que la hermandad se había convertido en un arma de represión espiritual, llevando a los humanos a la ignorancia y la esclavitud. Los terribles efectos de este poder en la sociedad humana ya eran evidentes en el año 2000 a.C., en el antiguo Egipto. Las reliquias más impresionantes de la antigüedad son sin duda las pirámides de Egipto. Los restos de al menos 70 a 80 de estas estructuras se encuentran dispersas por toda la región del Alto Nilo, como recordatorios silenciosos de una civilización que alguna vez fue poderosa. La pirámide egipcia más grande y famosa es la de Keops, que se encuentra en la meseta de Giza. El tamaño de esta pirámide es impresionante. Se eleva casi 500 pies de altura y cubre 13 acres de tierra en su base. Construida con piedras que pesan 2,5 toneladas cada una, se estima que la estructura pesa alrededor de 5 millones de toneladas. Una característica notable que hace de la Gran Pirámide una de las 7 maravillas del mundo antiguo es la precisión de su construcción. Las piedras de la pirámide han sido talladas tan perfectamente que en muchos lugares no es posible colocar una sola hoja de papel entre los bloques. Esta precisión, combinada con el enorme tamaño de la estructura, ayuda a explicar la larga vida de la pirámide, que ha sobrevivido prácticamente intacta hasta el día de hoy. El mayor misterio que rodea a las pirámides es su propósito. Se cree que no son más que tumbas funerarias. La historia nos cuenta que la Gran Pirámide también fue utilizada para otros fines. Por ejemplo, algunas de sus cámaras interiores han sido usadas para ritos místicos y religiosos, pero también puedes encontrar un uso infinitamente más práctico. La pirámide es un gran indicador para la navegación aérea. Los 4 lados de la Gran Pirámide miran exactamente a los 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Además, la Gran Pirámide se encuentra a menos de 5 millas al sur del paralelo 30 norte. La Gran Pirámide se puede usar como punto de referencia para diseccionar todo el planeta en una cuadrícula tridimensional, de ángulos de 30, 60 y 90 grados con el polo norte, el polo sur, el ecuador y el centro de la Tierra. Conociendo solo el tamaño de la Tierra y teniendo un método para calcular la distancia recorrida, uno puede navegar muy efectivamente, especialmente en avión desde la Gran Pirámide, a cualquier punto de la Tierra usando las cuadrículas de 30, 60, 90 grados y las direcciones de la brújula indicadas por la pirámide. Curiosamente, cuando se construyó la Gran Pirámide, era aún más valiosa de lo que es hoy, como indicador de navegación aérea, porque había sido cubierta con una carcasa de fina piedra caliza blanca. Los bloques de piedra caliza fueron tallados con tanta precisión que la pirámide parecía desde la distancia como si hubiera sido tallada de una sola roca blanca. La piedra caliza reflejaba el sol, haciendo la pirámide visible desde una distancia mucho mayor. Las características únicas de las pirámides de Giza plantean preguntas interesantes sobre los monumentos, ya que cumplían también la función de navegación aérea. ¿Fueron construidas, al menos en parte, para ese propósito? Si es así, ¿a quién podrían haber ayudado en el año 2000 a.C.? Una posible pista para resolver el enigma puede estar en la propia Luna. El 22 de noviembre de 1966, el Washington Post publicó un titular en primera plana, que una fotografía lunar tomada por la sonda espacial estadounidense mientras pasaba a 20 millas sobre la Luna, mostró 6 sombras misteriosas en la superficie lunar. La fotografía parece revelar 6 personas, dispuestos en un patrón geométrico muy preciso. Aunque el comunicado de prensa oficial de la NASA no menciona nada inusual sobre la fotografía, otros encontraron la imagen notable. Por ejemplo, el ingeniero espacial soviético Alexander Abramov, quien reveló que la distribución de los objetos lunares que muestra la fotografía es similar a las posiciones de las pirámides egipcias construidas por los faraones, Keops, Kefren y Miquerino, cerca del Cairo. De hecho, añade que parecen estar dispuestas de la misma manera que los vértices de las 3 grandes pirámides.
Parece entonces que algunas de las pirámides de la Tierra pueden ser parte de un sistema de indicadores de navegación que se extiende a más de un planeta de nuestro sistema. El sistema también podría extenderse a Marte. De hecho, se han fotografiado objetos con forma piramidal en la superficie marciana. Imágenes tomadas por el Viking Mission de Estados Unidos en 1976 muestran que la región marginal de Sidonia contiene posibles objetos piramidales. Como los antiguos mesopotámicos, los primeros antiguos egipcios afirmaban vivir bajo el gobierno de dioses con apariencia humana. Los egipcios escribieron que sus dioses viajaban por los cielos en barcos voladores. Se decía que eran criaturas hechas de carne y hueso y con las mismas necesidades de alimento y refugio. Estos dioses usaron unos pocos hombres electos para perpetuar su dominio espiritual sobre toda la raza humana, y estos hombres no eran otros que los faraones y sacerdotes. Fueron los faraones y sacerdotes quienes primero corrompieron las enseñanzas y propósitos de la Hermandad de las Serpientes. Originalmente la Hermandad se dedicaba al programa pragmático de educación espiritual. El enfoque de la organización era científico, no místico ni religioso. El tema del espíritu se consideraba tan erudito como cualquier otra ciencia, y las enseñanzas se organizaban como un proceso de paso a paso. Un estudiante tenía que completar por completo un nivel antes de pasar al siguiente. Este estilo de enseñanza fue diseñado para asegurar que un estudiante no intentaría prematuramente hazañas espirituales difíciles antes de estar completamente preparado para hacerlo. Esta forma de transmitir conocimientos era eficaz siempre que los niveles fueran para todos. Si se impusieran restricciones arbitrarias sobre quién tiene acceso a las enseñanzas, ya sea mediante una regulación excesiva o estableciendo condiciones casi imposibles de admisión, entonces el sistema pasaría de ser una herramienta educativa a un instrumento de represión espiritual. Esto es justo lo que le ha pasado a la Hermandad a lo largo del tiempo. Las enseñanzas de la Hermandad en el antiguo Egipto se organizaban en una institución conocida como las Escuelas de Misterios. Las escuelas proporcionaron a faraones y sacerdotes gran parte de su educación científica, moral y espiritual. Las escuelas de misterios no solo distorsionó su conocimiento espiritual, sino que restringió el acceso a cualquiera que no fuera faraón o sacerdote. Se les exigía que nunca revelaran la sabiduría secreta que les habían enseñado a nadie fuera del círculo íntimo. Sus estudiantes fueron amenazados con consecuencias nefastas si rompían el secreto. Durante el reinado del rey Tammuz III, quien reinó 1200 años después de Khufu, la hermandad se convirtió en un órgano completamente cerrado a todos, excepto a los faraones y a unos pocos elegidos. Menos de 100 años después del reinado de Tammuz III, su descendiente, el rey Akenatón, pasó el último año de sus 28 años de vida transformando las enseñanzas de la hermandad en símbolos místicos. La intención era crear un código secreto para hacer el conocimiento espiritual inalcanzable excepto para aquellos que habían sido admitidos en la hermandad y para borrar por completo el conocimiento espiritual previo. La transformación del conocimiento espiritual en un sistema de símbolos oscuros e ilegibles ha tenido un impacto devastador en la sociedad humana. El Club 1001. En 1947, la Unión Internacional para la Conservación de Naturaleza y Recursos Naturales, la IUCN, fue fundada, principalmente por Sir Julian Huxley, un famoso biólogo. Más tarde, en septiembre de 1961, fundó oficialmente la WWF, junto a figuras como el príncipe Bernard y el príncipe Felipe. 10 años después, alrededor de 1971, funcionarios del WWF, Anton Rupert, príncipe Philip y el príncipe Bernard, decidieron formar un club exclusivo que cubriría los aspectos administrativos y de recaudación de fondos de la WWF, haciendo la existencia de la organización independiente de las donaciones del público. Bernard se convirtió en la figura principal de la organización, un papel similar al que había desempeñado en las reuniones de Bilderberg. Bernard gozaba de gran prestigio, conocía mucha gente a ambos lados del Atlántico y como príncipe era considerado políticamente neutral. Anton Rupert nombró al economista belga Charles de Hayes como asistente personal de Bernard. Bernard y de Hayes, ya que ambos eran príncipes, invitaron principalmente a sus amigos ricos y asociados para que se unieran al exclusivo Club 1001.
En 1974 el proceso de reclutamiento inicial había terminado y cada miembro hizo una contribución única de $10,000 al fideicomiso natural del Club 1001. A partir de este momento tenemos poca información sobre cómo el club organiza sus reuniones y cuánto sigue aportando cada uno de los socios. Algunos de sus miembros más destacados han sido el traficante de drogas y armas Robert Vesco, colaborador de la CIA, Aga Abedi, fundador del BCCI, el Banco de Crédito y Comercio Internacional, el accionista del BCCI, Salem Bin Laden, el hermano mayor de Osama, quien murió en un accidente aéreo cuando estalló el escándalo del BCCI. Mobutu Sese Seko, un violento dictador de Zaire. Príncipe Hans Adam II de Liechtenstein. Gyanendra Dev y el príncipe Philip, justo después de que la familia de Dev fuera asesinada casi en su totalidad por su sobrino, el príncipe heredero Dipendra. El contrabandista de armas, oro y diamantes, Sheikh Ali Ahmed. El financiero de extrema derecha, Nelson Bunker Hunt, y el agente del Mossad, Tibor Rosenbaum. Es difícil determinar si el Club 1001 todavía existe o no. Es cierto que en 1996 todavía se invitaba a nuevos miembros a unirse. Desde entonces, información sobre el club se volvió escasa. El 10 de agosto de 2005, la sección holandesa del WWF confirmó que las reuniones seguían en curso. Se llevaban a cabo periódicamente y la ubicación cambiaba de vez en cuando. Múnich, Barcelona, Ámsterdam, etc. A partir de un informe interno filtrado del Club 1001, descubrimos que el príncipe Bernhard organizaba regularmente convenciones en el Palacio de Soestdijk para los holandeses del club, mientras que el rey Juan Carlos organizaba reuniones similares en España para los miembros españoles. También se organizaron periódicamente reuniones internacionales. Una de ellas parece haber sido un viaje de 5 días a Nepal, al que asistieron unos 30 miembros. Según el informe, la cuota de membresía había aumentado a $25,000. Dicho esto, ¿cuál es el verdadero propósito del Club 1001? Se sospecha que uno de los propósitos es brindar un contexto para que sus miembros expandan sus operaciones comerciales, utilizando la WWF y el Club 1001 como una plataforma donde empresarios, políticos y miembros de la realeza puedan reunirse sin despertar demasiadas sospechas. Pero sobre todo, el objetivo principal del Club 1001 parece ser mantener el actual status quo social, económico y geopolítico. Se trata de emplear soluciones e intervenciones que permitan a los países y economías occidentales mantener e incluso aumentar su poder frente al resto del mundo. La Sociedad del Dragón Verde, también conocida como el Orden del Dragón Verde o simplemente el Dragón Verde. A menudo se piensa que esta sociedad secreta es de origen japonés, pero otros afirman que se originó en China o el Tíbet y que su influencia se extendió a los centros de poder de los zares de Rusia y en la Alemania nazi. Personajes históricos desde el emperador Hirohito hasta Adolf Hitler y Rasputín han sido vinculados al Dragón Verde. Legítimo o no, algunos consideran a la Sociedad del Dragón Verde como una referencia confusa y errónea a la más conocida y afirmada Sociedad del Dragón Negro, el organismo militante y ultranacionalista que trabajó para expandir la influencia del Japón imperial en el continente asiático. Inicialmente, el BDS se centró en combatir los intereses rusos en la vasta provincia china de Manchuria. De hecho, la sociedad debe su nombre al río Amur, que separaba Manchuria y Siberia. La red de espías y saboteadores de los Dragones Negros tomó parte activa en la guerra entre Rusia y Japón, de 1904 a 2005. Y más tarde, los Dragones Negros expandieron sus operaciones e influencia por toda Asia, Europa e incluso América. El fundador y líder oficial del Dragón Negro fue un hombre llamado Ryohei Uchida, pero el verdadero maestro o emperador del lado oscuro fue su mentor, Mitsura Toyama. Se rumorea ampliamente que Toyama se había sumergido de lleno en creencias religiosas orientales extremas y peligrosas. Así que, ¿las diferentes facciones de los dragones negros y verdes eran de la misma sociedad secreta? ¿O dos caras distintas de la misma moneda conspirativa?
Si la Sociedad del Dragón Negro tenía un enfoque principalmente antirruso, ¿podría el Dragón Verde haber sido antichino o antioccidental? Mientras el Dragón Negro se centraba en el lado político, ¿el Dragón Verde cuidaba los lados más oscuros y secretos? De igual modo, en las memorias de la segunda esposa del expresidente chino, Chiang Kai-shek, se indica claramente cómo la mujer revela que su marido tenía a su disposición un sistema secreto de investigadores privados, que eran miembros de 3 sociedades: la Sociedad del Dragón Verde, la Sociedad del Dragón Negro y la Sociedad de la Tríada de Shanghái. Así, según estas memorias, ambas empresas estaban separadas. El Dragón Verde como entidad única e independiente, y un orden místico aparece más prominentemente en el texto de 1973 de Trevor Ravenscroft, un conocido antropólogo. Según Ravenscroft, el profesor Haushofer, uno de los mentores espirituales de Hitler, obtuvo dones extraordinarios al ser miembro de la Sociedad del Dragón Verde, cuyos miembros poseían conocimientos espirituales vitales y extremadamente raros. En el libro de 1989, El Hitler desconocido, el autor Wolf Schwarzwaller también afirma que Haushofer era un maestro de varias tradiciones místicas orientales y que se había familiarizado con las enseñanzas de la Sociedad del Dragón Verde. Hay otra descripción más compleja, aunque no menos misteriosa, de la Sociedad del Dragón Verde, que predata a Ravenscroft en 40 años. El trabajo en cuestión es Las 7 cabezas del Dragón Verde, publicada en 1933 por Teddy LaGrand. El título evoca al dragón de 7 cabezas mencionado en el libro del Apocalipsis. Básicamente, el libro presenta al Dragón Verde como una siniestra camarilla internacional empeñada en dominar el mundo. Para lograr su nefasto propósito, el Dragón Verde genera guerras, revoluciones y caos, y su mano invisible ha sido responsable de trágicos eventos, como el asesinato de Franz Ferdinand, la instigación de la revolución bolchevique, el asesinato del ministro de Asuntos Exteriores alemán Walter Rathenau en 1922 y más. Como se describe en el libro, los miembros del Dragón Verde están ocupados facilitando el ascenso del hombre de las 2 zetas, que aterrorizaría a Europa y al mundo entero. La referencia a Adolf Hitler tomando el poder en Alemania fue bastante obvia. La nobleza negra. El único que alguna vez escribió algo sobre la nobleza negra en el continente americano es el ex agente del M-16, Dr. John Coleman. La nobleza negra eran familias oligárquicas de Venecia y Génova, que en el siglo XII tenían verdaderos monopolios comerciales. La primera de 3 cruzadas, de 1063 a 1123, establecieron el poder de la nobleza negra veneciana y consolidó el poder de su rica clase dominante. La nobleza negra obtuvo el control total sobre Venecia en 1171, cuando el nombramiento del dux fue transferido al llamado Gran Consejo, que estaba compuesto por miembros de la aristocracia comercial. Venecia ha permanecido en sus manos desde entonces, pero el poder y la influencia de la nobleza negra veneciana se extendió mucho más allá de sus fronteras y perdura hasta el día de hoy en todos los rincones del mundo. En 1204, los miembros de la familia perteneciente a la nobleza negra obtuvieron numerosos feudos y su dominio territorial se vio así impulsado aún más en un poder que puede influir en cualquier administración y decisión gubernamental. Y cuando el pueblo empezó a rebelarse contra el monopolio comercial e inútil de la nobleza negra, los líderes de la revuelta fueron rápidamente capturados y brutalmente ahorcados. A lo largo de su vida nunca han desdeñado el uso de la violencia y la fuerza para oponerse a quienes los obstaculizaban o no servían a sus intereses. Usura, boicot, expediciones punitivas, asesinatos, secuestros, incluso violaciones, cualquier cosa era válida para consolidar su poder. Entre las familias de la nobleza negra, las más importantes son la Casa de Guelph, Gran Bretaña, la Casa de Wettin, en Bélgica, la Casa de Bernadotte, Suecia, la Casa de Oldenburg, Dinamarca, la Casa de Hannover, Alemania, la Casa de Borbón, Francia, la Casa de Orange, Países Bajos, la Casa de Grimaldi, Mónaco, la Casa de Braganza, Portugal, la Casa de Habsburgo, Australia, la Casa de Saboya, Italia, y la Casa de Sogu, en Albania. Todas las familias enumeradas están relacionadas con la Casa de Guelph.
una de las familias originales y fundadoras de la nobleza negra de Venecia, de la que también desciende la Casa de Windsor, la actual familia real británica. La historia de la sociedad secreta se remonta a la lucha en el año 1400 DC entre dos potencias europeas, la riqueza de los Guelf, el príncipe alemán que luchó del Sacro Imperio Romano, y los gibelinos, que apoyaron a la familia del emperador Federico de Suabia. Los Guelf también apoyaron a la familia de Orange y su conquista del trono de Inglaterra, lo que finalmente condujo a la formación del Banco de Inglaterra y la Compañía de las Indias Orientales, dos entidades que de alguna manera tendrían control de todo el mundo a partir del siglo XVII. Todos los golpes, revoluciones y guerras de los siglos XIX y XX sirvieron a los Guelf para mantener y fortalecer su poder. El poder de los Guelf se originó en los centros financieros italianos de Lombardía. De hecho, los lombardos eran los banqueros de todo el mundo medieval. Posteriormente, los Guelf trasladaron sus operaciones comerciales al norte hasta Hamburgo, luego a Ámsterdam y finalmente a Londres. Miles de bancos siguen al servicio de la nobleza negra actual. Un interés particular es el Banca della Svizzera Italiana, ya que gestiona inversiones de capital hacia y desde los Estados Unidos, principalmente en dólares en fondos estadounidenses, ubicado en la zona neutral de Lugano, que se ha convertido en un tipo de paraíso fiscal para la nobleza negra. Hoy en día, los Guelf dominan el mercado de productos básicos. Llevan años fijando el precio del oro, un bien que ni producen ni poseen. La Casa de Windsor también controla el precio del cobre, zinc, plomo y estaño. No es casualidad que las principales bolsas de productos básicos se encuentren en Londres. Otra familia destacable perteneciente a la nobleza negra son los Grosvenor de Inglaterra. Durante siglos esta familia, como la mayoría de las familias reales europeas, acumuló tierra tras tierra. Hoy la familia posee al menos 300 acres en el centro de Londres. El terreno nunca se vende, sino que se alquila con contratos de arrendamiento que duran 39 años. Alquileres de terrenos típicos de la Edad Media. Grosvenor Square, donde está la embajada de Estados Unidos, pertenece a la familia Grosvenor, al igual que Eaton Square. En Eaton Square se alquilan apartamentos por 25,000 libras al mes, sin incluir facturas ni servicios públicos. Esto da una idea de la riqueza de las familias de la nobleza negra y solo de las rentas de sus tierras. La Hermandad de la Campana, o BOB, es una organización internacional que usa tácticas totalitarias para el control económico, político y militar mundial. El BOB nos hizo creer, mediante una campaña masiva de desinformación, que el mundo estaba dividido por la mitad. Por un lado estaban los religiosos capitalistas, liderados por Estados Unidos, y por el otro los comunistas ateos, liderados por la antigua Rusia. Pero en realidad todo el plan era controlado por banqueros internacionales y antiguas sociedades secretas, como el BOB. Y gracias al apoyo de muchas agencias de inteligencia gubernamentales, como la CIA y la KGB. Y cada vez que algunas facciones decidían actuar por su cuenta y romper con este sistema monopolista, estallaba un conflicto. Cuando cayó el muro de Berlín, los soviéticos y los chinos fueron incluidos en el BOB. Se decidió que sería más conveniente para todos combinar sus ideas en un nuevo orden mundial único. Ya en 1960, se lanzó una estrategia mediante la cual BOB utilizaría tecnologías avanzadas para mantener y consolidar su dominio a escala global. La gran mayoría de la población del mundo no tiene idea alguna de lo que son realmente las operaciones y las ciencias negras. Las operaciones negras vienen de la Primera Guerra Mundial, pero realmente florecieron durante la Guerra Fría. El Congreso asignó dinero al Pentágono, la CIA y otras ramas del Departamento de Defensa para fortalecer al máximo el ejército estadounidense, pero algunos proyectos se volvieron más secretos que otros. Los proyectos más secretos fueron financiados con fondos privados. Algunos proyectos se unieron en una camarilla variable, formada por empresas e individuos especialmente seleccionados, mientras que algunas de las ciencias secretas desarrolladas fueron aviones furtivos, aerodeslizadores furtivos, control mental en frecuencias extremadamente bajas, control climático y clonación. Estas tecnologías no estaban ni están disponibles para el ejército regular, el Congreso, ni para ninguna universidad pública o privada.
El proyecto Manhattan del ejército americano fue el encargado de fabricar la bomba atómica, mientras que algunos sectores especiales de la Marina estaban a cargo de los aviones y equipos furtivos. Después de la guerra, a los científicos de ambos proyectos se les unieron los científicos alemanes nazis y la NASA. A partir de esta fusión, se inauguró oficialmente la Agencia de Seguridad Nacional. Experimentos anteriores como Babylon Working y el proyecto Montauk se iniciaron con el conocimiento de los científicos nazis que se comunican con seres interdimensionales. Las operaciones de BOB se extendieron como un cáncer en todos los ámbitos de la sociedad industrializada, desde los gobiernos hasta la Universidad de Harvard, por la banca internacional e incluso las organizaciones criminales. Controlan los medios, Hollywood, cada periódico y cada institución educativa. Se embarcan hacia la eliminación de la democracia y la cultura, con el objetivo de establecer un nuevo sistema político y cultural positivo. En otras palabras, un nuevo orden mundial. Miembros del BOB incluso se han infiltrado en campañas activistas contra la contaminación ambiental y el cambio climático. En cambio, utilizan la energía positiva de estas campañas como un caballo de Troya para ocultar el interés real. De hecho, es precisamente el BOB el que contribuye a la destrucción de la naturaleza con sus proyectos ultrasecretos que incluyen bombas nucleares, guerra química y biológica, y el desarrollo de tecnología HAARP, Programa de Investigación de Auroras Activas de Alta Frecuencia. La firme esperanza de este grupo de élite es lograr un mundo con un solo pensamiento como una colmena impulsada por ellos. Para ello, su prioridad es eliminar el viejo mundo, con todas sus viejas ideas, la vieja forma de pensar y toda su vieja gente. Ahora su objetivo principal es lograr una nueva generación con una nueva visión del mundo. La Gran Hermandad Blanca. La Gran Hermandad Blanca es un grupo de seres sobrenaturales poderosos que difunden temas religiosos y enseñanza espiritual a través de humanos seleccionados. La idea de una organización secreta de místicos iluminados que guían el desarrollo espiritual de la raza humana se introdujo por primera vez a finales del siglo XIX, pero antes de eso circulaban en Europa rumores sobre la existencia de algunas sociedades secretas, de nuevos creyentes ilustrados, místicos o mágicos. Incluso en el otro lado del mundo, se creía que miembros de alto rango de organizaciones místicas en la India y el Tíbet podían comunicarse telepáticamente entre sí, sin necesidad de ninguna comunicación escrita u oral, de una manera similar a como los mediums espirituales dicen comunicarse con los muertos. El término Gran Hermandad Blanca parece haberse vuelto popular alrededor de 1925 y se usó genéricamente para referirse a cualquier concepto de una comunidad de iluminados, en la Tierra o en el más allá, con propósitos benévolos hacia el desarrollo espiritual de la raza humana. Los principales brujos de la tradición mística occidental a veces se referían a la Gran Hermandad Blanca como la Gran Logia Blanca, nombre que parece indicar una sociedad similar a la masonería. Los miembros mayores son descritos como maestros. Mientras algunos avanzan hacia una mayor evolución espiritual, otros se convierten en grandes maestros y dedican sus vidas a ayudar a los hermanos menores. Solo unos cuantos individuos de esta comunidad son realmente conocidos por el público. La Gran Hermandad Blanca también es conocida como la Gran Hermandad de la Luz. Se percibe como una organización espiritual, compuesta por algunos maestros resucitados, que se levantaron de la tierra y alcanzaron la inmortalidad, pero aún mantienen un acto de vigilancia sobre el mundo. La Gran Hermandad Blanca también incluye miembros de la Hueste Celestial, una sociedad extraterrestre directamente relacionada con la evolución y el bienestar de nuestro mundo. Se supone que el uso del término blanco se refiere a su espiritualidad avanzada, es decir, que tienen un aura de color blanco y no tiene nada que ver con el color de la piel o la raza. Los maestros fueron descritos como étnicamente tibetanos o indios, no europeos. Sin embargo, investigaciones recientes indican que esta descripción previa se usaba a menudo para ocultar y confundir las identidades de los maestros. Algunas de las personas que se creen eran maestros ascendidos son Jesús, Confucio, Gautama Buda, María, la madre de Jesús, el Papa Juan Pablo II y algunos otros. Estos son los que se encargaron de garantizar el bienestar espiritual de la raza humana, tanto individual como colectivamente. La Sociedad de los Peregrinos.
Dicha sociedad fue fundada por los primeros calvinistas, que desembarcaron en América en el siglo XVII. Incluso hoy en día sus miembros son los empresarios más ricos y los políticos más influyentes. El objetivo principal de la sociedad secreta es mantener los lazos entre Estados Unidos y Gran Bretaña lo más fuertes posible. La razón oficial para su concepción fue, y es, que los antepasados y la mayoría de los estadounidenses que residen en Virginia y en el área del estado de Nueva York emigraron de Gran Bretaña, por lo que comparten la misma composición genética. La razón real y no oficial es en realidad la forma de una alianza secundaria con los Estados Unidos, para mejorar sus relaciones iniciales no idílicas y así aumentar en gran medida los poderes del entonces decadente Imperio Británico. El capítulo de Londres de la Sociedad fue fundado el 11 de julio de 1902, seguido por el capítulo de Nueva York, el 13 de enero de 1903. Su patrón es el monarca británico, que cuenta con numerosos representantes en las reuniones. Entre sus miembros se incluyen aquellos que operan importantes firmas bancarias, firmas de abogados y compañías de seguros en las áreas de Londres y Nueva York, junto con funcionarios gubernamentales cuidadosamente seleccionados. Entre estos últimos, el presidente de Estados Unidos, el secretario de Estado y el embajador de Estados Unidos en Gran Bretaña. Varias veces al año se planifica una cena a gran escala con entre 300 y 500 miembros, y la junta directiva elige a quién invitar de vez en cuando. Alguien puede ser invitado como invitado de honor. Este invitado de honor suele ser un nuevo miembro o peregrino que ha logrado algo significativo. J.P. Morgan, George Baker, John Rockefeller y Jacob Schiff eran todos miembros. Los presidentes del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, desde 1914 hasta 1979, también fueron miembros. Estos, junto con la familia real británica, representaban en cierto modo la columna vertebral de la sociedad. Es obvio que la sociedad de peregrinos tiene una historia muy interesante y que sus miembros son personas muy influyentes. Sobre todo, parece que la sociedad ha realizado plenamente ese viejo sueño de crear un mundo libre de comercio con una posición dominante para los anglosajones. La Sociedad Thule. La Sociedad Thule fue originalmente un grupo de estudio de la historia antigua de Alemania. Sin embargo, más tarde Adolf Hitler la transformó en el partido nazi. La sociedad fue fundada el 17 de agosto de 1918 por Rudolf von Sowetendorf, un ocultista alemán, como rama de una sociedad secreta más grande conocida como la Orden Teutónica. Von Sowetendorf declaró que originalmente pretendía que la Sociedad Thule fuera un vehículo para promover sus teorías de ocultismo, pero luego se vio obligado a enfatizar lo político, el nacionalismo y antisemitismo. Uno de los principales objetivos de Thule era aumentar el apoyo a sus afirmaciones sobre los orígenes de la raza aria. Thule fue una tierra conquistada por los romanos en el extremo norte del continente. La empresa toma su nombre de Ultima Thule, en latín, el extremo norte, mencionado por el poeta romano Virgilio en el poema épico Eneida. Ultima Thule fue ubicada geográficamente por los nazis como un lugar en el extremo norte de Europa, por lo tanto más allá de la península escandinava, entre Groenlandia e Islandia. Los thulistas creían en la teoría de la tierra hueca y promovieron activamente la teoría de que la raza aria provenía de un continente perdido, tal vez la Atlántida. Thule mantuvo estrecho contacto con los seguidores de la teosofía y con los seguidores de Helena Blavatsky, una famosa ocultista de finales del siglo XIX. Los temas antropofilosóficos también fueron comunes, como lo expresa el lema: el camino está presente en ti. La autorrealización y la consideración del propio ego como entidad suprema y superior al resto de las cosas eran valores esenciales para los thulistas. La sociedad Thule atrajo a unos 250 seguidores en Múnich y a unos 1.500 en la Gran Baviera. Sus reuniones se celebraban a menudo en el hotel de lujo Four Seasons en Múnich, que aún existe hasta el día de hoy. Los seguidores de la sociedad Thule, según admitió el propio von Sowetendorf, no estaban interesados en sus teorías de ocultismo. Estaban más interesados en racismo y en la lucha contra judíos y comunistas. Se dice que también planeaban secuestrar al primer ministro socialista Kurt Eisner. Después de la fundación de la República Soviética en Múnich, fueron acusados de conspirar para infiltrarse en su gobierno e intentar un golpe de Estado el 30 de abril de 1919.
Durante este intento, el gobierno soviético tomó como rehenes a varios miembros de la Sociedad Thule y luego los ejecutó. La Sociedad Thule compró un periódico semanal local, el Munich Observer, y cambió su nombre en un esfuerzo por mejorar su circulación. Así, el Munich Observer más tarde se convirtió en The People's Observer, el principal periódico nazi editado por Karl Herrer. En 1919, Anton Drexler, un miembro destacado de la Sociedad Thule, que desarrolló vínculos entre la sociedad y organizaciones de trabajadores de extrema derecha en Múnich, fundó junto con Karl Herrer el DAP, el Partido de los Trabajadores Alemanes. Adolf Hitler se unió a este partido en 1919. El 1 de abril de 1920, el DAP experimentó una importante reconstrucción y se convirtió en el NSDAP, o Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, generalmente conocido como el Partido Nazi. Von Sobetendorf ya había abandonado la Sociedad Thule y nunca se unió ni al DAP ni al Partido Nazi. Pero a diferencia de él, muchos otros miembros de la Sociedad Thule desempeñaron papeles importantes dentro del nuevo aparato nazi, como Alfred Rosenberg, Hans Frank, Rudolf Hess y Dietrich Eckart, quienes enseñaron a Hitler el arte de hablar en público y cómo dominar a las masas a través del lenguaje. Después de que Hitler llegó al poder, la Sociedad Thule fue una de las muchas organizaciones suprimidas por el régimen nazi. Cuando von Sebotendorf regresó a Alemania y publicó un libro sobre la Sociedad Thule, fue arrestado y el libro prohibido. Sin embargo, esto no es del todo cierto. Es un hecho, como dijimos antes, que algunos miembros del Thule y sus ideas fueron incorporadas al Tercer Reich. Algunas de las enseñanzas de la doctrina de la Sociedad Thule se expresaron en los libros de Alfred Rosenberg, quien se convirtió en un destacado funcionario del partido nazi. Además, muchas de las ideas de la Sociedad Thule encontraron el favor de Heinrich Himmler, quien, al igual que Hitler, tenía un gran interés por el misticismo. Solo von Sebotendorf fue realmente arrestado y no participó en el nuevo régimen nazi, porque, como ya se mencionó, no estaba de acuerdo con sus doctrinas racistas y totalitarias. Debido a sus antecedentes ocultistas, la Sociedad Thule se convirtió en el centro de teorías de conspiración sobre la Alemania nazi, como naves espaciales y armas secretas. Dado que este grupo en particular ayudó a Hitler para hablar en público, algunos incluso han sugerido que la sociedad le otorgó poderes mágicos y contribuyó a su enorme éxito entre las masas. También se afirma que la Sociedad Thule tenía una psíquica llamada Maria Orsic, quien pudo convencer a Hitler de que la raza aria no se originó en la Tierra, sino que provenían de Aldebarán, un planeta en la constelación de Tauro, a unos 65 años luz de la Tierra. Se dice que surgió una versión moderna de la Sociedad Thule durante el Festival Wagner en Beirut en 1966. Entre los participantes había un estudiante de intercambio estadounidense, Gene Stadler. El relato de Stadler sobre esa reunión está contenido en diarios inéditos que lamentablemente se perdieron después. La Fraternidad de la Cruz Roja. Se presume que la Orden Rosacruz fue fundada hacia 1610. Fue entonces cuando se publicó su manifiesto titulado Fama Fraternitatis. La Fama Fraternitati comienza recordando al mundo la bondad y la misericordia de Dios. Advierte a los intelectuales que su egoísmo y avaricia los llevaron a seguir a los falsos profetas y a ignorar el verdadero conocimiento que Dios y su bondad les han revelado. Por lo tanto, la reforma es necesaria y Dios ha llamado a filósofos y sabios para este propósito. Para contribuir a la reforma, una persona misteriosa llamada Padre CRC, muy ilustrado, alemán de nacimiento, descendiente de una familia noble pero pobre, estableció la sociedad secreta de la Sociedad de la Cruz Roja. CRC fue internado en el monasterio cuando solo tenía 5 años. Más tarde, satisfecho con su educación, se asoció con un cohermano de las Sagradas Órdenes que partía en peregrinación a Tierra Santa. Se marcharon juntos, pero su hermano murió en Chipre y CRC se fue solo a Damasco. La mala salud le impidió llegar a Jerusalén, por lo que permaneció en Damasco, estudiando con los filósofos que allí vivían. Mientras continuaba sus estudios, escuchó hablar de un grupo de místicos y cabalistas que vivían en la mística ciudad árabe de Damcar, por lo que decidió renunciar a su deseo de visitar Jerusalén y en cambio hizo planes con los árabes para su transporte a Damcar. CRC tenía solo 16 años cuando llegó a Damcar.
Fue recibido como alguien largamente esperado, un compañero y amigo en filosofía, y fue instruido en los secretos de los prosélitos árabes. Mientras estuvo allí, CRC aprendió el idioma árabe y tradujo el libro sagrado M al latín, y a su regreso a Europa, trajo consigo este importante volumen. A su regreso también convocó a 3 hermanos, y todos ellos juraron preservar los secretos que estaba a punto de revelar, y transcribirlos por el bien de la posteridad. Estos 4 fundaron la Fraternidad Rosacruz. Habiendo terminado el edificio nuevo y más grande al que llamaron la Casa del Espíritu Santo, decidieron incluir 4 nuevos miembros a la sociedad. Esto eleva el número total a 8, 7 de los cuales eran alemanes. Todos ellos no estaban casados. Luego decidieron separarse y viajar a diferentes países. No solo eso, su sabiduría podría ser entregada a otros que la merecieran, sino también para que pudieran verificar y corregir cualquier error que existiera dentro de sus sistemas. Antes de separarse, los hermanos crearon 6 reglas o un estatuto, y cada uno de ellos prometió cumplirlas. La primera regla era que no debía atribuirse ninguna dignidad o mérito a uno mismo, y solo estar dispuesto a curar a los enfermos gratuitamente. La segunda era que no volverían a usar ninguna prenda especial ni uniforme religioso jamás, sino que tendrían que vestirse según las costumbres del país en el que vivían. El tercero estipulaba que cada año, en un día determinado, debían reunirse en la casa del Espíritu Santo, o en caso de no poder hacerlo, deberán estar representados por una epístola. El cuarto decretaba que cada miembro debía buscar una persona digna para sucederle a su muerte. El quinto afirmó que las letras RC desde ese momento debían representar su sello, su marca irrefutable. Y el sexto y último especificaba que la sociedad debería permanecer desconocida durante un periodo de 100 años. Cuando el primer miembro de la orden murió en Inglaterra, se decidió que los lugares de entierro de los miembros también debían permanecer en secreto. Conociendo la existencia moderna de los Rosacruces como una sociedad secreta con objetivos tanto filosóficos como políticos, es sorprendente pensar que una organización que tenía miembros en todas partes de Europa podría haber mantenido absoluto secreto a lo largo de los años. Sin embargo, parece que los hermanos de los Rosacruces lograron este objetivo. La sociedad fue descrita como una sociedad secreta de hombres que poseen poderes sobrehumanos, si no sobrenaturales. Se decía que eran capaces de profetizar acontecimientos futuros, transformar hierro, cobre, plomo o mercurio en oro, gracias a su posesión de la piedra filosofal, el preparar una poción mágica de juventud con la que podrían utilizar para preservar su edad y virilidad. Y también se creía que podían mandar a los espíritus de los 4 elementos clásicos de la naturaleza: fuego, aire, agua y tierra. Los principios de los Rosacruces son tan profundos que aún hoy resulta difícil comprenderlos plenamente. Se cree que sus miembros vivían discretamente, realizando trabajos menores, y nunca se entregaron a vicios y lujos. Nunca revelaron su afiliación secreta a nadie, ni siquiera a sus propias familias. Fueron los propios Rosacruces quienes eligieron sus principios. Después de que los hermanos acordaron elegir a alguien que creían que haría honor a su ilustre hermandad, se comunicaron con él de diversas maneras. Recibiría una carta, anónima o con un sello especial. Normalmente lleva las letras CRC o simplemente RC. Y se le pediría estar en un lugar y hora determinada. También hubo un ritual de iniciación, que obviamente nunca ha sido revelado. Como mencionamos antes en nuestra introducción, algunos alquimistas han sido visitados esporádicamente a lo largo del tiempo en sus laboratorios por misteriosos desconocidos que afirmaban estar en posesión de artes y conocimientos místicos y desaparecían sin dejar rastro. Algunos afirman que los hermanos de la Rosacruz también se comunicaban a través de sueños y visiones. Aunque algunos todavía dicen lo contrario, es prácticamente seguro que la Orden Rosacruz en Europa prácticamente ha desaparecido. Hay varias teorías que afirman que la orden masónica que está activa en Europa habría tomado su lugar en la francmasonería europea absoluta. No es más que una continuación de la Orden Rosacruz, pero no hay ninguna prueba definitiva que lo demuestre más allá de toda duda. Conclusiones.
En la historia ciertamente no faltan cofradías, órdenes, logias o sociedades secretas enigmáticas o controvertidas. En 1991, cuando el presidente George Bush comenzó a hablar de un nuevo orden mundial para reforzar su campaña de reelección, el evangelista Pat Robertson, quien se había postulado para presidente, dijo que el nuevo orden mundial era para un grupo secreto de individuos que buscaban reemplazar la sociedad cristiana con una dictadura socialista atea en todo el mundo. Bush, según los entusiastas de las conspiraciones, era miembro de la sociedad secreta más diabólica y poderosa del mundo, la Orden de la Calavera y Huesos. Además, según estos mismos teóricos de la conspiración, Bush estaba vinculado a los Bilderberg y a la Comisión Trilateral, todas organizaciones conocidas, peligrosas y elitistas. Así, al mismo tiempo que revelaban las supuestas afiliaciones secretas del presidente Bush, algunos evangelistas fundamentalistas comenzaron a interesarse por primera vez en el fenómeno ovni y a considerar esos misteriosos objetos voladores como esos signos en el cielo de los que habla la literatura apocalíptica. A partir de entonces, muchos empezaron a mezclar relatos de avistamientos con historias de sociedades secretas. Nombres de altos funcionarios del gobierno estadounidense, políticos, presidentes corporativos y banqueros internacionales, así como muchos otros hombres influyentes, fueron implicados con la acusación de ser parte del nuevo orden mundial y estar dirigidos por misteriosas y temidas entidades extraterrestres. Según algunos, cuando el presidente Ronald Reagan pronunció su famoso discurso sobre la invasión alienígena ante toda la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 1987, ya había advertido en secreto a los representantes de los 176 países miembros que si no cumplían las exigencias del extraterrestre, que evidentemente poseía fuerza militar y tecnología muy superior a la nuestra, la Tierra sería destruida. Investigadores OVNI han revelado que miembros de alto nivel de una antigua sociedad secreta, cuyos orígenes se remontan a los tiempos del antiguo Egipto, han ideado un plan para crear una invasión alienígena cuidadosamente organizada, que hará que los ciudadanos de todo el mundo crean que una guerra mundial está a punto de comenzar. Por lo tanto, los líderes de las naciones llamarán a sus poblaciones a rendirse incondicionalmente para evitar que el planeta sea destruido. Sin embargo, poco después de la rendición, los mismos líderes formarán un gobierno mundial, un nuevo orden mundial, cumpliendo así las profecías bíblicas sobre un regreso a los tiempos babilónicos. Interferencia de sociedades secretas y asuntos de gobierno y, de manera más general, en todos los aspectos de la vida del planeta, es una preocupación que siempre ha agobiado a la humanidad. Donde durante cientos de años, muchos estudiosos han estado muy preocupados por conspiraciones globales llevadas a cabo en secreto por grupos como los que hemos enumerado en este documental. Los miembros del grupo Bilderberg, por ejemplo, son hoy los financieros, industriales estadistas e intelectuales más poderosos del mundo, que se reúnen anualmente para una conferencia privada sobre asuntos mundiales. Las reuniones les brindan oportunidad fantástica para socializar de manera informal y no registrada. De hecho, estas reuniones son conocidas por el manto de secreto bajo el que suceden. Las oficinas centrales del grupo están en La Haya y en Suiza, el único país europeo que nunca ha sido invadido ni bombardeado durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. Suiza es la sede del poder mundial. El objetivo del grupo Bilderberg es formar un gobierno mundial único y un sistema económico totalitario único. El mero hecho de que una reunión sea secreta revela que está sucediendo algo que no debería estar sucediendo. Si no hubiera algo que ocultar, los temas de sus reuniones serían de dominio público. Estos hombres se reúnen por razones importantes y sus reuniones son secretas porque lo que sucede durante las reuniones nunca será aprobado por la comunidad mundial. Sociedades secretas como estas, y las que hemos mencionado antes, pueden estar esperando el momento más oportuno para completar sus planes de dominación mundial. Pero, ¿lo lograrán?